Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión tenemos un programa más para ustedes, un programa muy especial por diferentes razones. Nos acompaña, como ya se dieron cuenta, el señor Isidro Puente Ochoa, quien yo estoy muy contento porque parte de lo que él representa, somos paisanos. En un momento les voy a dar la introducción, pero aunque él es de Colima, él tiene corazón tijuanense y como ustedes sabrán, pues sus servidores de Tijuana en México. Y eso a mí me pone muy contento, sobre todo ahora que estoy acá en las tierras de Arizona. Pues bueno, primero, Monseñor, gracias por recibirnos, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted? Estoy muy feliz de estar con ustedes, que es una familia cristiana, una familia apostólica que ama mucho a nuestros hermanos separados. No, pues gracias, Monseñor. Tratamos de hacerlo, es nuestro deseo y nuestra vocación en esta vida. Bueno, como les prometí, hermanos, tengo una introducción. Él es nacido en la ciudad de Colima, en México, el 16 de abril del año 1947. En el año de 1964, el excelentísimo señor obispo de Tijuana, Monseñor Alfredo Galindo y Mendoza, lo envió a Roma al Pontificio Colegio Urbano Propaganda Fide. Uh, y también en 1967 obtuvo la licenciatura en filosofía con la tesis La experiencia metafísica en Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. En Roma, el 8 de diciembre de 1970, fue ordenado subdiácono y diácono el 6 de enero de 1971. También fue ordenado como sacerdote el 27 de marzo de 1971 por manos del eminentísimo cardenal Agnello Rossi, prefecto de Propaganda Fide, auxiliado por el ahora cardenal Gantín de África y el cardenal Lurdusami de India. En junio de 1971, Monseñor obtuvo la licenciatura en teología con su tesis Índice de los Apócrifos del Nuevo Testamento. Se le otorgó la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el año 1973 en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, cuyo rector era el ahora cardenal Martini, arzobispo de Milán, con la tesis Los vocablos que aparecen una sola vez en la Biblia comparados con la literatura ugarítica. Cursó Filosofía y Letras en la Universidad Civil de Roma, analizó todos los archivos de la Sagrada Romana Rota desde 1909 hasta 1975. Monseñor también hizo estudios en Jerusalén y Alemania. Él domina los idiomas inglés, italiano, francés, alemán, latín, griego, hebreo, arameo, siriaco, caldeo, fenicio, púnico, cartaginés, ugarítico y copto en sus 5 dialectos, boérico, acmímico, subacmímico, saídico y fayúmico, perdón, la mala pronunciación. Conoce y lee el portugués, holandés, entre otros idiomas. Fue alumno fundador y prefecto del Colegio San Pablo de Propaganda Fide. Por 5 años, alumno distinguido del Pontificio Colegio de San Pedro Apóstol en la Ciudad Eterna. En 1976 culminó sus estudios al obtener con máximas calificaciones el doctorado en teología con la tesis Los Hechos de los Apóstoles en copto, con versión latina, comentario filológico, literario y crítico. En tanto, auxiliaba a miembros de la curia romana en trabajos de suma importancia. En 1976, Monseñor regresa a Tijuana, donde ha sido catedrático en el Seminario Mayor y Menor por 12 años. Allí y en otros institutos religiosos ha incorporado cátedra de teología dogmática, moral, sacramentos, sagrada escritura, introducción bíblica, hebreo, griego, latín, alemán, francés, metafísica, espiritualidad, formación de religiosos, psicología, etc. Monseñor es predicador de ejercicios espirituales, conferencista muy apreciado en la Academia de la Lengua Juan Ruiz de Alarcón de la Ciudad de México, en Monterrey, Nuevo León, y también en el Club Serra en Washington, D.C. y en Ginebra, Suiza. Frecuentemente representa al excelentísimo señor arzobispo
en diferentes foros y comisiones, así como funciones sagradas y predicaciones. Junto con los padres del Oratorio San Felipe Neri, ha iniciado y dirigido el Instituto de Formación Permanente de Religiosas. Muy grandes rasgos y me he tomado la libertad de omitir muchas otras cosas importantes en las cuales Monseñor sirve, pero esa es la carta de presentación de Monseñor Isidro Puente Ochoa. Monseñor, pues, como ya lo mencioné yo estoy muy honrado y así nos sentimos, estoy seguro, a todos los que lo tenemos ahora aquí como nuestro invitado de honor. Bueno, sin más preámbulos, voy a dejar que Monseñor se introduzca de la manera que él crea conveniente. Bueno, mira, en primer lugar, doy una visión general. ¿Qué cosa es la fe? La fe es una virtud teologal que viene de Dios nuestro Señor y que en la economía divina, en el plan de salvación, desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, se recibe a través de un sacramento, que es el santo bautismo. Pero que Dios nuestro Señor no está ligado, forzado, amarrado a los santos sacramentos. Él puede actuar fuera de los santos sacramentos, pero siempre será dentro de la iglesia, siempre será dentro de su Hijo amadísimo, Jesucristo, el Verbo eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que de tanto que nos amó Dios, quiso encarnarse en el seno purísimo de María y vino a esta tierra, igual a nosotros en todo menos en el pecado, y que instituyó la iglesia, como lo dice el Concilio Ecuménico Vaticano II, en sentido lato, en sentido figurado, lógicamente, retórico, sacramento de salvación en cuanto signo sensible, en cuanto estructura jurídica, en cuanto una vertebración jerárquica. Y entonces la fe nos viene del santo bautismo, que se encuentra también en muchas confesiones no católicas, siempre y cuando bauticen con agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y diciendo, yo te bautizo, porque en ese momento están en la persona de Cristo, aunque no sea católico el que bautiza, Cristo nuestro Señor lo que quiere es el bien de las almas y puede utilizar los servicios como utilizó a Nabucodonosor, como utilizó a Ciro, como utilizó a los antiguos reyes que venían a castigar al pueblo de Dios, a los amonitas, a los filisteos. Todos ellos son instrumentos de Dios. Y lo mismo es el santo bautismo. Pero a los que no son cristianos, que no tienen el bautismo, Dios les da una fe natural que, como dice San Pablo en la epístola a los Romanos, de las criaturas pueden subir al Creador. No encontramos esto, por ejemplo, en Platón, en Aristóteles, lo máximo que produjo el espíritu humano en el paganismo. Llegaron al conocimiento de Dios, con errores, pero es el Dios verdadero. Ahora, Jesucristo vino a revelarlo. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a imagen del cual estamos hechos nosotros. Por eso tenemos memoria, entendimiento y voluntad. Tres facultades distintas, tres potencias diversas, pero un solo sujeto. Yo soy mi entendimiento, yo soy mi memoria, yo soy mi voluntad. Pero el entendimiento mío, con el cual comprendo las cosas y las entiendo, no es lo mismo que mi memoria. Mira, los viejos ya tenemos muy mala memoria, se nos olvida todo. Yo olvido hasta mis lentes a veces y los traigo puestos, ¿verdad? No es lo mismo que mi entendimiento. Una señora gorda, que está diabética, que no debe comer pasteles, va a un Jack in the Box, a un McDonald's, a un Carl Jr., por nombrar tres, ¿verdad? Y dice, quiero un pastel de calabaza. Y ya que lo está viendo, dice, make it two, please. Ella sabe con el entendimiento que le va a hacer daño. Con la memoria, recuerda que el doctor le dijo la última vez en el hospital, por comer pastel, aquí terminaste, te podías haber muerto, se subió el azúcar, la glucosa. ¿No?
Pero la voluntad que dice, make it to please 2. Quiero contra mi entendimiento y contra mi memoria, lo cual indica que son facultades distintas. Por eso somos imágenes de Dios. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Ellos nunca están en contra, ¿verdad? Pero son diferentes. Pero el Padre es Dios como mi entendimiento soy yo. El Hijo es Dios como mi memoria soy yo. El Espíritu Santo es Dios como mi voluntad soy yo. Ese es un misterio que nunca podremos entender completamente, pero que vemos perfectamente que no es contradictorio. Entonces, la fe nos hace, la fe sobrenatural, ver a ese Dios de una manera 1000 veces más alta de la que la vio Platón o Aristóteles. Esa fe, el que la tiene, se llama fiel cristiano, decimos, todo fiel, así comienza el catecismo, el de Ripalda, que aprendíamos en Filipinas y América Latina. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción de todo corazón a la Santa Cruz de Cristo. Bueno, todo fiel cristiano. El que no tiene esa fe se llama infiel. Ahora, los musulmanes han popularizado mucho esa palabra. Todos los que no son musulmanes, para ellos son infieles, ¿verdad? Y les recomiendo una película, Infidel, con Jim Caviezel. A todos se les recomiendo que la vean, para que vean la persecución actual de esa continua corriente musulmana que ha siempre perseguido a los cristianos. Entonces, viene otra parte. Los judíos tuvieron esa fe hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Dios, con un infinito amor, los fue preparando. La línea de Adán, de Noé, hasta llegar a Abraham. Y ya en Abraham lo escoge con mayor ternura, si pudiéramos decir así, ¿verdad? A una familia. Isaac, Jacob, y dentro de las 12 tribus a Judá, y dentro de la tribu de Judá a la familia de David, y lleva esa genealogía que encontramos en San Lucas capítulo 3, en primer Mateo número 1, ahí están todos los nombres, entre los cuales hay pecadores, todo lo que tú quieras, pero en esa línea viene nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó Él? Capítulo 1 de San Juan. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, todas esas parábolas de la viña, los viñadores infieles, de los invitados a la cena, del evangelio de hoy, que hoy en la mañana expliqué en el rito extraordinario, la forma extraordinaria del rito romano, que es la que yo celebro, con permiso de la Santa Sede, con permiso del obispo, etcétera, ¿verdad? El evangelio de ese centurión romano que le pide, Señor, mi hijo está enfermo, ven a curarlo, y a rato manda embajadores, no soy digno de que entres en mi casa, con que digas una palabra se curará. Y luego dice nuestro Señor, no encontré tanta fe en todo Israel como en este soldado romano, en este centurión pagano. Y entonces viene la conclusión, Jesucristo dice, se les quitará el reino. En un banquete van a ver ustedes que se sientan con Abraham, Isaac y Jacob, los últimos, que serán los primeros. Y entonces los judíos renegaron de Jesucristo, lo crucificaron, no quisieron recibirlo, y a los que lo recibieron, pues nos dio la potestad de ser hijos de Dios, etc. Y los que no, pues les puso un velo, dice San Pablo en la epístola a los romanos, y de el rechazo de los judíos contra nuestro Señor Jesucristo, nos vino a nosotros, que somos los gentiles, los goim, que era desprecio de parte de los judíos, ¿verdad? Los que no somos escogidos, latinos y griegos, y bárbaros, ¿no? Imperio romano. Entonces fuimos
injertados en ese olivo fecundo que era Israel. Y dimos fruto. La Iglesia Católica romana, griega y latina, evangelizó todo el mundo. No fueron los judíos. ¿Y qué pasó con los judíos? San Pablo dice, un día se van a convertir. Y si por su rechazo nos vino la redención a nosotros, cuando ellos reciban a Jesucristo y dice, lo harán, lo van a hacer como pueblo. Y el cardenal Ratzinger y después Papa Benedicto ha hablado de eso muy bien, ha escrito mucho de eso, ¿verdad? Y es la común tradición de todos los santos que se van a convertir los judíos. Más aún, es uno de los signos del final de los tiempos, de la segunda venida de Cristo nuestro Señor. Pero, mientras tanto, pues esperamos que se conviertan. Y dice San Pablo, el día en que se conviertan, ¿cuál va a ser nuestro premio para todos nosotros? La resurrección de la carne. Eso está en la epístola a los Romanos, es una cosa misteriosa, pero bellísima. Todos los misterios son misterios de amor. Bueno, mientras tanto, la iglesia les puso un calificativo. Nosotros somos fideles, los paganos son infideles y los judíos son los que quebraron la fe, los que traicionaron la fe en Jesucristo porque no lo recibieron, en el Mesías que debían de haber esperado, y se llamaban pérfidos, separadito, fidos, porque juntito en español es muy feo, pero en latín no. Si vamos al el significado exacto del latín, es los que tuvieron la fe, pero la rechazaron. Y entonces están como en espera, en hold on, están ahí esperando el momento, ya Dios dirá cuándo, ¿verdad? Y dentro de los fieles hay otras categorías. El que reniega, rechaza totalmente a Jesucristo como Dios. Lo acepta únicamente como profeta, como santo, como el hombre más bueno del mundo. Y eso se llaman apóstatas del griego, ¿no? Que estaban puestos, parados, de pie en un lugar y se fueron a otro lugar. Apóstatas. Y ahí entran pues los masones, las sociedades secretas, todas, aunque se digan católicos, todos los que andan en la brujería, en la hechicería, en la santería, en todas esas cosas de la magia, de la superstición. Ahí entran los testigos de Jehová, los mormones, muchas de las diferentes denominaciones protestantes, 40,000, por citar el último número, ¿verdad?, del año antepasado, muchas que no creen en la divinidad de Jesucristo. Son apóstatas. Suena muy feo también eso, ¿verdad? Después viene otra categoría que se llaman los cismáticos, que rechazan la autoridad del pontífice romano, del papa de Roma, del obispo de Roma. Están separados de nosotros, pero que en cuanto a la doctrina, excepto algunos detallitos, en cierto modo, no mucho, muy importantes, pero de todos modos, se llaman los cismáticos. Ellos tienen los sacramentos, pero están separados. ¿Cuáles grupos serían estos, señor? En las iglesias de lengua aramea tienes tú los caldeos. Hay muchos en Estados Unidos. Perdón, los caldeos, los asirios. La parte unida con la iglesia de los asirios se llaman caldeos y son católicos, totalmente, ¿no? Pero no, son católicos apostólicos caldeos. Los otros son, pues no son católicos, son cristianos. Tienen apostolicidad, pero al no estar unidos con Roma, pues están separados. Es por voluntad propia, ¿verdad? Son cisma. Cisma significa un corte. Luego tenemos de Ucrania el rito uniato, unido a Roma, y el rito separado. Tenemos la iglesia rusa. Hay una iglesia rusa unida a Roma, pequeñísima, y otra separada. Y muchos otros ritos que se derivan todos de Bizancio.
de Estambul, de Constantinopla. Ahí está el patriarca ecuménico que está en buenas relaciones con Roma, pero separado. No reconoce en Roma ese primado que es el que le toca por ser sucesor de San Pedro. Esos son los cismáticos, ¿verdad? Y hay otros modernos, ¿verdad? Que, por ejemplo, la sociedad de San Pío V, ¿m? Que se separó de la sociedad de San Pío X. Esos no son cismáticos, ¿m? Ni están excomulgados, ¿eh? Están con diferencias con la Iglesia Católica, pero no son cismáticos, ¿eh? Entiéndanlo bien todos, ¿eh? La sociedad de San Pío X de Lefebvre no es cismática, ¿eh? Absolutamente no. Pero hay De otros. hecho, han estado en pláticas, ¿no, Sí, hay monseñor? relaciones y todo, y el Papa Francisco les dio la potestad de absolver del aborto en ciertas circunstancias y la jurisdicción matrimonial que la pueden pedir al párroco del lugar. De manera que son sacerdotes como nosotros. Y el cardenal el obispo Schneider fue mandado por la Santa Sede precisamente para investigarlos un poco más y todo, y basta oírlo, lo que dice él, ellos están bien en todo, simplemente tienen algunas cosas muy comprensibles de protesta con Roma, ¿verdad? Bueno, esos son los cismáticos. Y por último, vamos a la Reforma Protestante. Los herejes. Herejías ha habido desde el inicio del cristianismo. Ya en tiempos de San Juan Apóstol había muchísimos, que venían del judaísmo, de la gnosis, que proviene de India, y esas herejías fueron terribles. Por eso se celebraron los concilios ecuménicos, Nicoeca, Nicea, Constantinopla, Éfeso, Constantinopla II, ¿no? Coconico, Constantinopla, Nicea II, Calcedonia. Luego, Laterano, eso sea Roma, Laterano. Y luego, Ludovico. Lugdunum, o sea, Lyon en Francia, 2 veces, ¿verdad? Vienne en Francia, el de los templarios, ¿no? Y luego Constanza en Alemania, en la frontera con Austria y con Suiza, ¿verdad? Y ahí se arregló el cisma de Occidente. Después viene Flolatrivava, Florencia, Laterano, y luego Trento, el más grande concilio que ha existido, que fue el que puso en orden todas las herejías de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino y pues de Enrique VIII, que fue cisma en origen, pero que terminó en herejía, en calvinismo, ¿no? Y por último, Vaticano I, Vaticano II. ¿Qué es el Vaticano II? No es un concilio ecuménico en el sentido dogmático. El Papa Juan XXIII dijo, es un concilio pastoral. Y es una pastoral nueva, que por lo que sea, fracasó totalmente. La pastoral anterior al Concilio Vaticano II era la pastoral de San Pío X, de Benedicto XIV, de Pío XI, de Pío XII, y era la acción católica, que en todo el mundo se organizó de una manera jerárquica, vertebrada, que tenía grupos de formación, que tenía grupos de piedad, de apostolado, que llevaba económicamente perfectamente las cuentas y que abarcaba a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a las muchachas, a los hombres, a las mujeres, a las familias, etcétera, y que dio frutos maravillosos que, por ejemplo, en nuestra patria, en México, pudieron sobrevivir, hicieron que no se acabara la fe durante las persecuciones terribles de los gobiernos federales, ¿verdad? En la pastoral del Concilio Vaticano II hay que aplicar lo que dice el Santo Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Iglesias vacías, seminarios vacíos, conventos vacíos, el sacerdote abandonado totalmente a sus propias fuerzas, la ignorancia del clero,
la ignorancia de la religión, la desaparición totalmente de la iglesia prácticamente, y ahora la herejía dentro de la iglesia, el modernismo. De manera que ese último concilio, pues, es concilio, claro que sí, pero no tiene ninguna definición dogmática. Tiene algunas constituciones dogmáticas, la Dei Verbum, la de los obispos y la de la iglesia, pero es dogmática en el sentido que repite dogmas que ya fueron definidos anteriormente y vienen en las notas a pie de página del concilio. Llegamos pues hace 500 años y 503 años, 1517. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Pues un poquitito desequilibrio. Por un lado, psicológico. Su entrada fue como forzada, que un rayo que mató a su hermano, que ciertas cosas de aquel tiempo de la Edad Media. Y Dios permitió, toleró, ¿verdad? Dios no quiso eso, pero lo toleró, lo permitió. Entonces, ¿qué encontramos en aquel tiempo? La corrupción del clero, la mediocridad del clero. Había un momento de mucha injerencia de los laicos dentro de la iglesia. Eran los laicos que elegían a los obispos, los laicos que ponían los superiores de los conventos, los laicos que manejaban las finanzas de la iglesia, los laicos. Como ahora, ¿eh? Me decía un padre hace poco, no digo de qué diócesis norteamericana, dice, estaba leyendo el capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles, cuando el diácono Felipo, lleno del Espíritu Santo, va camino de Gaza, ¿te acuerdas? Y va el eunuco de la reina Candace y le dice, ¿qué estás leyendo? El profeta Isaías, ¿lo entiendes? No, nadie me lo explica. Súbese. Y dice, le fue explicando todo, que se hablaba de Cristo. Y llegaron a un lugar donde había agua. Y dice el eunuco, el ministro, ¿qué impide que yo me bautice? Nada, lo bautizó inmediatamente, ¿no? El padrecito me decía que cuando ve, por decirlo así, a un mexicano que no está bautizado, a un negrito que no está bautizado, y le dice, ¿qué impide que me bautice? ¿Sabes cuál es la respuesta? La esencia. ¿Cuál es? The Chancery, o sea, la Cancillería Episcopal. Por tantos trámites, requisitos, impedimentos, reuniones, retiros, idas y venidas, todo eso ha hecho que se impida, pues, el bautismo, que se impidan los sacramentos. El día de hoy estamos en un momento crucial, muy parecido al tiempo de Martín Lutero, y por eso pululan por todas partes las herejías dentro de la iglesia. Herejías entre los pastores, herejías pues a nivel muy alto, que son inexactas, que son ambiguas, es un tiempo de ambigüedad. Entonces, Martín Lutero, por un lado, con alguna razón, protestó contra las indulgencias, por el modo como los dominicos, otra orden religiosa, mendicante, que pedía limosna, los agustinos no. Los agustinos son, junto con todas las órdenes antiguas, órdenes que trabajan la tierra, en aquel tiempo, ¿verdad? Ahora ya no. Ora et labora, dijo San Benedicto. Pero en un cierto momento llegaron las órdenes mendicantes de San Francisco y de Santo Domingo, que dijeron, si nosotros nos ponemos a trabajar en el campo, nunca vamos a evangelizar, nunca vamos a predicar, tomando aquello de los hechos de los apóstoles, de los diáconos que hicieron, para dedicarnos nosotros a la oración y a la predicación. Si tuvieran que cultivar la tierra, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos, los mercedarios y otras órdenes, también los agustinos, no hubieran evangelizado América, ni las Filipinas, ni Asia, ni África. Se liberaron, pero ¿cómo se mantenían? Pidiendo limosna, mendicantes. Entonces, los dominicos estaban encargados, y había muchos otros comisarios, de la construcción de la iglesia, de la Basílica de San Pedro y otras cosas en Roma, ¿verdad? Y la iglesia legítimamente pudo disponer del tesoro
de la comunión de los santos, y decir, al que ayude con algo, se le otorga una indulgencia. Pero eso ya va en el margen, en el filo, en el abismo, de casi parece vender indulgencias, y no lo niego. Así al menos el padre Villoslada, en sus 2 volúmenes sobre la biografía de Lutero, de la Bach Mayor, es una buena edición, ¿verdad? Nos narra que pues de ahí brotó eso, y fueron las tesis de Lutero, comenzando por las indulgencias, ¿no? Que es lo último que tocará el Concilio de Trento. Bueno, ¿qué pasó? Esa protesta hizo que Lutero, que tenía un carácter tremendo, pues se pusiera contra el Papa, que el Papa lo excomulgara, que quemara la bula de la excomunión, que se aliara con los príncipes de Alemania, que siempre tuvieron un sentimiento contra Roma, sobre todo en Sajonia, esa parte norte central de Alemania, porque Carlomagno, el gran emperador con que comienza el Sacro Romano Imperio, que fue consagrado el año 800 por León IV en Roma, que era simplemente un jefe de las tropas auxiliares romanas, se llamaban Rex Francorum. El Papa lo quiso hacer emperador romano. Son cargos militares, romanos, siempre son romanos, ¿no? El rey de los visigodos también era romano. No fue nunca una invasión de bárbaros que llegaron destrozando todo, no. Fue algo poco a poco de las tropas auxiliares que reclutaban los mismos romanos, que después fueron todas pues de los bárbaros. Entonces, Carlomagno, a la fuerza, convirtió a los sajones, los obligó a bautizarse, de manera que Sajonia siempre conservó un resquemor, un rencor contra Roma, y lo ha tenido siempre. Y aprovechó eso Lutero y les convino, porque ahí hay dinero de por medio, mucho dinero. Las tierras de las abadías, de los monasterios femeninos y masculinos, que los príncipes vieron para apoderarse de ellos. Y Lutero se alió con ellos. Acabó con las órdenes religiosas, acabó con el celibato. Y entonces los príncipes comenzaron, pues. Después vienen los campesinos, que se quedaron sin nada, porque los monasterios, los bienes eclesiásticos, siempre han sido el banco de los pobres, que les presta para sembrar, que es un monte de piedad. El nombre mismo viene de la Iglesia Católica, ¿verdad? Sin intereses. El interés estaba prohibido entre los cristianos, solamente los judíos cobraban interés, ¿no? Pero se acabó todo eso, se morían de hambre los campesinos. Y Lutero los incita a rebelarse contra los nobles. Y después pone a los nobles que asesinen a los campesinos. Entonces ya Lutero ahí ya terminó mal, muy mal. Martín Lutero, ¿no? Que es el primero que mencionó ya ahora sobre el tema de la reforma. Entre los protestantes, nuestros hermanos separados, ellos tienen esta imagen de que Martín Lutero en la realidad estaba restaurando según esta teoría, porque eso es, ¿no? El verdadero evangelio, que supuestamente a través, dicen ellos, de las edades oscuras, de la Edad Media, se corrompió, se perdió, y supuestamente Lutero está restaurando el verdadero evangelio o restaurando la verdadera iglesia. Y bueno, sabemos que Lutero principalmente acuñó y promovió sus ideas de la sola fide, de que supuestamente el hombre es salvado, justificado únicamente por la fe, sin necesidad de las obras. Y la otra idea, ¿no? De la llamada sola escritura, que es un rechazo de la autoridad infalible del magisterio y de la sagrada tradición. Y la razón por la que estoy mencionando estas dos cosas, Monseñor, la sola fide y la sola escritura, es porque, por ejemplo, aquí en nuestro apostolado, pues interactuamos con muchas personas que son protestantes, principalmente bautistas, pentecostales, presbiterianos, algunos reformados presbiterianos,
y tienen esta insistencia de que Martín Lutero fue el hombre que Dios usó para restaurar el verdadero evangelio y que el corazón de este verdadero evangelio, según ellos, es la sola fide y la sola escritura, solo fe y solo Biblia. No sé si pudiera quizás Bueno, elaborar un poco sobre estos puntos. tienes razón, son los principales. Yo le añado uno más, digo tres, sola gracia. ¿Mm? Sola gracia y no las obras. En el sentido, no los sacramentos. Se puede poner en lo que dijiste tú, ¿verdad? Pero mira, la escritura, en primer lugar, pues, la iglesia primitiva. Todo esto viene de la escuela de Oxford, que por 300 años ha dicho que todo lo que hizo la Iglesia Católica estuvo mal. Y la obra principal de la Iglesia Católica es la Edad Media, el siglo XIII. Vuelvo con Santo Tomás. Encuéntrame un genio como él. No hay otro, ¿verdad? San Buenaventura. El siglo XIII es la Europa unida, que lucha, siempre ha estado luchando contra las herejías, contra los musulmanes, que es una herejía manufacturada por los judíos y los herejes, y de ahí tomó forma, ¿verdad? Pero que desencadenó una fuerza terrible contra la Iglesia Católica, que casi la destruye, ¿verdad? Bueno, la Edad Media es la Edad Oscura, según los teóricos protestantes de Oxford, y eso pasó a todos los libros de historia modernos que tenemos. Son las edades cuál oscura. Si tú ves la civilización que había en ese entonces, es el civilizar a los bárbaros, los hunos, los vándalos, los godos, ostrogodos y visigodos, los lombardos, los suevos, los francos, los dálmatas, bueno, dálmata es nombre muy antiguo, pero los que vinieron, los pueblos eslavos, la iglesia los civilizó, los hizo cristianos, los hizo hermanos, los hizo una sola nación. No, eran muchas naciones, pero un solo imperio y una armonía maravillosa que fue perturbada precisamente por la Reforma Protestante. Bueno, la iglesia primitiva. Esto se llama arqueologismo litúrgico. Andan sacando, entre los católicos también ahora, horriblemente. Entre más viejos sean los huesos, más fresco es el tuétano. Eso es lo que están pensando ellos. Un hueso viejo, viejo, es el más fresco. No, hijo, la iglesia es viva, viviente, y tiene el Espíritu Santo como su alma. La liturgia de la iglesia hay que verla a la luz de la Mishnah, del Talmud, de los Midrashim, de la misma Cábala, de toda la tradición judía, que es totalmente ignorada por Lutero, por Calvino, por Zwinglio, por Enrique VIII y por los protestantes. Ahora, modernamente, se comienza a investigar algo, y también por los católicos, pero los católicos no teníamos necesidad. ¿Por qué? Porque conservábamos la liturgia, la iglesia, en su forma que nos dieron, pues, los apóstoles, los santos padres de la iglesia. Los reformadores, ¿qué hicieron? Tumbaron todo. Te digo de Harnack, que fue uno de los principales racionalistas del siglo antepasado, de Prusia, de Alemania, que combatieron aún la venida de San Pedro y San Pablo a Roma. Decían, son patrañas romanistas. Cuando que la arqueología descubre las tumbas de San Pedro y San Pablo, los monumentos, acuérdate, hay documentos, pero también monumentos. Y entonces, él termina diciéndole a su hija, mira, coge mis libros, échalos a la lumbre. Todo lo que escribí está mal. Y él es el que dijo eso. La iglesia más espiritual, esto es la conclusión de todas sus obras de Harnack, Adolfo Harnack, la iglesia más espiritual que existe, la que Cristo quiso,
es la iglesia protestante. Dijo, quema todo eso, hija. La iglesia es la católica. Entonces, ahorita es lo que falta, mira. Católicos intelectuales, Plasencia, no te enojes, ¿eh? Qué bueno que haces este apostolado, pero sigue estudiando. Me gusta tu librería, tu biblioteca, la estuve viendo, ¿eh? Tienes los padres de la iglesia, tienes Hastings, ¿verdad? Tienes acá el Kittel, el diccionario bíblico, muy bien en inglés, yo tengo que en alemán y todo, ¿no? Pero por ahí vete, hijo, hay que estudiar la dogmática también escolástica para entender esa falsedad. No es cierto que la iglesia protestante regresó a los orígenes, no. La iglesia católica es la continuación de Israel. Y mira, esta capa que traigo es judía. Esto que traigo es judío. Métete a los videos para que veas cómo los rabinos usan esto, ¿eh? Esto es judío 100%, y lo traen todos los obispos. Y los sacerdotes antiguos siempre lo traían, y el Papa también. La Santa Misa, los purificadores, los corporales, los manutergios, el cáliz. Fíjate, los judíos usan cálices iguales que los nuestros, ¿no? Todas las oraciones del canon de la iglesia, del romano, son judíos. Si nos ponemos a ver a fondo las cosas, pero se ocupa gente que sepa latín, griego, hebreo, arameo, siriaco, caldeo, aún el mismo copto ayuda, un poco el etiópico, gente de estudio, y eso es gente sacrificada, y ya no hay Plasencia, nadie quiere sacrificarse, todo el mundo son superficiales, por eso necesitamos católicos intelectuales, mucho eso, y entonces se podrá desmentir eso, ¿verdad? Yo solo te digo así en general como respuesta, ¿verdad? Podemos ahondar, si tú quieres, después otras entrevistas, porque ya me comí casi el tiempo, ¿verdad? ¿Qué más? No, de hecho, aquí usted es el invitado de honor bueno, permíteme entonces seguirle, Usted tiene libertad. Mira, actualmente en la Iglesia católica han destruido totalmente la apologética. Por eso me da mucho gusto que tú vayas por ese canal. El padre Amatule y otros padres acá en México, italianos, ¿verdad? De los antiguos comunianos, han hecho maravillas, apóstoles de la palabra, todo eso, ¿no? Pero se ocupa ir a fondo, estudios profundos, ¿no? Ahora le llaman ecumenismo. Y de hecho yo a mis religiosas les puse religiosas ecuménicas de Guadalupe. Ecuménicas porque así son los concilios, son ecuménicos. Lo más ecuménico que hay es el concilio de Trento. Es un concilio ecuménico. Y eso dice, a un progresista de la Iglesia Católica te va a mandar a volar, ¿no? ¿Qué va a ser ecuménico el concilio de Trento y todos los concilios? Nico, Eka, Coco, Nico, Lulu, la, Lulu, Vico, Flo, la, Tri, va. Son 21. Son ecuménicos. Y mis religiosas son ecuménicas en ese sentido. ¿Qué es el ecumenismo? Es el amor al que es apóstata, al que es hereje, al que es cismático, al que es infiel. Los quiero tanto que quiero que entren al único rebaño de Jesucristo, que es el único pastor. Los quiero tanto que los quiero ver sentados con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y por eso el verdadero ecumenismo es la apologética, que fue destruida en los últimos 60 años. Totalmente en los seminarios nadie sabe apologética. ¿Qué es la apologética? Dar razón de nuestra fe, como dice San Pedro. Explicar cada palabra, cada frase, pero de una manera científica, de una manera profunda, buscando no las causas superficiales, sino las causas profundas, las últimas causas, las supremas causas. La apologética no es teología, no. La apologética es filosofía, una introducción a la teología, ¿verdad? A ver, ¿qué traes en las manos? Sí, Monseñor Isidro, ahorita que usted dijo que quitaron la apologética de los seminarios, yo me encontré con esta obra que se llama Teología Dogmática y el autor es Pole Preus, es The Pole Preus Manual of Dogmatic Theology, que son como 12 volúmenes en 6 libros. Muy bien, sí. Pole y Preuss fueron autores que escribieron en latín. Sí. Y la razón por la que lo menciono es porque cuando yo me encontré con esta obra y comienzo a ver cómo manejan la teología dogmática,
y siempre está presente la apologética, usando la patrística, la lógica, la razón, la tradición. Y digo, wow, qué maravilla es esto. Digo, y siempre he tenido esta pregunta, Monseñor, ¿por qué por qué? Porque me dijeron, esto los usaban en los seminarios, pero esto los sacaron. Y Pues yo sí, sacaron no toda la... entiendo. Es una herejía súbdola, subterránea, que va serpenteando como una víbora dentro de la Iglesia Católica, que se llama modernismo, que la condenó Pío X, que se mantuvo oculta durante los pontificados sucesivos, pero ya después, en tiempos de Juan XXIII y Pablo VI, salió a flote descaradamente y quitó de los seminarios y de toda la Iglesia Católica lo que se llama teología y filosofía tomística, escolástica, que era eso que te estoy diciendo. Probar cada afirmación. Se fueron por la poesía de Teilhard de Chardin, un jesuita equivocado, hereje también, discípulo de herejes, de Tyrrell y de otros, ¿no? Que es poesía muy bonita. El cosmos va hacia un Cristo, el alfa y el omega, en otro sentido no católico, que después fue desmentida terriblemente, aún en las cuestiones paleontológicas. Lo hicieron tonto en China y él se tragó el fraude, ¿verdad? Todo eso se metió a la iglesia, hijo, y descartaron esto. Ahora, eso se estudiaba en latín. Pues te digo, el Concilio Vaticano II exige que la liturgia sea en latín, que el breviario lo recen los sacerdotes en latín. Nunca dijo que la misa se celebre de cara al pueblo, jamás. En las rúbricas que están ahí dice, se voltea el sacerdote de cara al pueblo y dice, orad hermanos. Un ejemplo, si se estudia desapasionadamente, ¿no? El Concilio Vaticano II pide el órgano, pide que el pueblo pueda responder todas las respuestas en latín a la misa, que cante todos los cantos en latín a la misa. Exige que los seminaristas, fíjate, el Optatantos Ius, sepan latín, griego, hebreo, lenguas bíblicas, y luego las lenguas de la tradición litúrgica que tengan de su rito, ¿verdad? Que conozcan a fondo la filosofía perenne, que es Aristóteles, Platón y Santo Tomás, por nombrar esos tres principales, ¿verdad? Nadie conoce nada, hijo. Pues yo me sorprendí cuando recientemente descubrí que, de acuerdo al derecho canónico, es exigido de un teólogo formal, un teólogo en el sentido formal católico, que lea a Santo Tomás de Aquino. ¿No? Debe ser el pan de cada día. Y esa es esos manuales, ¿no? Ahí venía la apologética. Se estudiaba la apologética, era lo primerito después de la filosofía. Ahora también la filosofía escolástica, que es aristotélico-tomista, la lógica, la crítica, la cosmología, la psicología racional, no la moderna. Esa es otra cosa, ¿no? Esa es una ciencia. Esta es filosofía metafísica, ¿verdad? Luego la ética, después la estética, y ya pasábamos a teología estudiando la apologética, que es todavía filosofía. Después viene la eclesiología, y luego el tratado de Dios uno, de Dios trino, de Cristo redentor, la cristología, la gracia, los novísimos, los sacramentos desde el punto de vista dogmático, y luego la teología moral, los principios, las leyes, los mandamientos, ¿no? Y después los sacramentos del punto de vista moral. Y luego el derecho canónico, que también estudiaba el fundamento de la iglesia. Todo se repasaba bajo esas tres ópticas: dogmática, moral y canónica. Lo canónico es lo pastoral de la iglesia. El derecho canónico fueron siempre lo que ahorita dice el Papa Francisco, la sinodalidad. El derecho canónico está compuesto de puros sínodos, ¿verdad? Pero sínodos bien hechos, ¿eh? No comedias como la que están haciendo ahorita en Alemania. Son comedias, ¿eh? No. Entonces, no, serio, me da gusto que te intereses por esto. Ojalá que tu programa vaya por la línea de ese manual que tienes allí, que cada cosa que se diga se afirme, se pruebe, se compruebe, ¿verdad? Sí, gracias, Monseñor. De hecho, estas dos cosas que usted mencionó, ¿no? Este ataque a la teología escolástica,
Y hablando precisamente de Martín Lutero y su revolución, ah, muchos cuando me dicen, no, es que Martín Lutero tenía buenas intenciones, yo les digo no, porque antes del 31 de octubre de 1517, cuando supuestamente se publican sus 95 tesis, un par de meses antes, en septiembre, él publicó otro documento que algunos le llaman las 97 tesis, no las 95, sino las 97 tesis de Lutero, que si uno lee este documento, es un ataque a la teología escolástica de la iglesia. Entonces, antes de sus quejas contra los abusos en las indulgencias, él ya tiene todo un pensamiento desarrollado contrario a la teología escolástica de la Iglesia Católica. Es muy triste la vida de Lutero, mira, su vida y su muerte. Yo tengo ahí las obras en alemán, no la edición de Weimar, esa no la pude conseguir, pero una buena en 12 volúmenes, está en latín y en alemán, y lo más iluminativo para de veras pedir por él, rezar por él y sus seguidores, son las Tischenrede, las pláticas que tenía de sobremesa, después de comer. Mira, había unos aforismas de la escuela de Palermo que pasaron a la iglesia. Postprandium aut stabis aut lento gresu ambulabis. Después de comer, o te pones de pie o te pones a caminar un poquito. No te quedes sentado, sobre todo si hay vino o cerveza en Alemania, ¿verdad? Porque salen cada disparates. Está ahí lo más grosero, lo más terrible de Martín Lutero en las pláticas de sobremesa. Y de ahí salieron muchísimas, digamos así, inspiraciones para su teología. Mira, quiero aprovechar pues para invitar a cualquier muchachita que me esté escuchando, a cualquier joven de 12 a 24 años, a que ingrese a la congregación religiosa que yo fundé, que es precisamente para esto, mira, 2 años de aspirantes, 3 de postulantes, 2 de novicias y 6 de junioras, en el continuo estudio de la palabra de Dios, pero en hebreo, en griego, en arameo, como te digo, en el profundo estudio de los padres de la iglesia, de la teología escolástica, tomista, pero también abierta a conocer todo lo moderno, pero serio, en un ambiente alejado del mundo, en el silencio, en la quietud del campo, en lo que eran los antiguos monasterios, para fabricar apóstoles, dinámicas, verdaderas leonas que salgan el día de mañana a salvar las almas. De eso se trata, como dice David. Yo salía corriendo detrás del león que llevaba mi oveja, le abría las fauces, lo mataba y rescataba a mi ovejita. Entonces invito a esas muchachas. Y por último, estoy construyendo mucho. Si alguien puede ayudarme, abajo de mis videos siempre pongo la cuenta, ¿verdad? Métanse a YouTube, Ecuménicas 1, y pues si me permites decirlo, suscríbanse también. Y a ti, Plasencia, ayúdame poniéndome por ahí algún link, alguna cosa, porque nunca he pedido dinero, pero últimamente, hace una semana, ya comencé a pedirlo, después de 12 años de estar en YouTube, ¿eh? Primera vez que ahora sí pido porque estoy haciendo, son 4 edificios y cuento únicamente con un judío bueno y muy rico que se llama San José y que en sus brazos trae pues al mero mero, a Dios Todopoderoso, a Jesucristo en el cual creemos y del cual quiero que sean esposas esas jovencitas. Te agradezco de todo corazón tu hospitalidad. No, gracias una vez más a Monseñor Isidro por habernos recibido, por haber aceptado esta invitación. Y qué bueno que nos está comentando de las ecuménicas. Yo sé que tienen ustedes su página de internet. Vamos a dejar aquí en la descripción para que busquen por favor el enlace para la página de internet de las ecuménicas. La verdad que se me antojó a mí cuando empezó a hablar de la preparación que reciben ellas, cómo las forman. Hasta yo mismo, nomás porque no califico por obvias razones, hasta yo mismo iría corriendo. A tus hijas, pídele a Dios. Tú no le digas nada a tus hijas, ¿eh? Mira, tu mujer, bueno, tu mujer sí, pero pídele a Dios que si quiere, que venga. Porque mira, el día de hoy, tristemente, mira, hijo, lo dijo Pablo VI, a la religiosa no se le da formación, se le pone a trabajar inmediatamente. Y eso, pues, no es honesto. La muchacha, la mujer, el día de hoy, tiene que tener el mismo derecho que tienen las laicas de formarse, pero no en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y es lo que les estoy dando, con miles de salas. Llevo 40 y tantos años con esta fundación, contra viento y marea, pero aprobada por la Santa Sede, aprobada por mi obispo, ¿me entiendes, no?
en el rito, la forma extraordinaria que nosotros desde antes ya celebrábamos. ¿Por qué? Porque nunca fue abolida, como finalmente reconoció la Santa Sede. Ujú. Entonces, yo estoy feliz de haber estado contigo y después vuélveme a llamar otra vez para seguir esta plática que, pues, no me ajuste el tiempo. ¿Mm? Sí, sí, el tiempo se nos va claro que sí, las puertas de este canal siempre estarán abiertas para usted. Y por supuesto, claro que sí, vamos a poner esos enlaces para que los que tienen interés, que estoy seguro que son muchos que se van a interesar en ir y leer más sobre las ecuménicas. ¿Cuántas hermanas religiosas hay en las ecuménicas? Hay ahorita 20 Son 20. y Ok. vienen ahorita unas 18 ya se han apalabrado y vienen más. Así es que con que te vean a ti y este show, van a venir unas 40 más, ¿eh? Sí, Por eso estoy así aquí, ya es. no caben, gracias a Dios, ¿eh? Así es, así lo creemos. Pues, Monseñor Isidro, yo le agradezco una vez más. Estoy muy agradecido por este diálogo, esta plática que hemos tenido, que sabemos que será de ayuda y edificación para muchas personas. Bueno, y a todos ustedes que nos han estado acompañando, les animo, por favor, dejen sus comentarios, dejen unas palabras para Monseñor Isidro. Si tienen alguna pregunta o algo, trataremos de dar respuesta. Y bueno, ya escucharon, Monseñor está dispuesto a volver en el futuro, programar una segunda charla, un segundo diálogo, esperando que también pueda ser de beneficio y de mucha bendición para todos ustedes. Compartan en sus redes, denle like y bueno, en esta ocasión me voy a permitir pedirle a Monseñor que nos despida dándonos la bendición. Con Eh, mucho gusto, ¿eh? Que Dios mande sus santos ángeles del cielo, los custodien, los protejan, los defiendan, los favorezcan, los libren de todo mal y los hagan prosperar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.